Equipo 13 para la clase de cómputo integrado. Este viene siendo nuestra presentación para la tarea de la clase. El tema que se nos asignó para esta clase viene siendo Arduino para proyectos de investigación científica. En este tema se nos asignaron 5 preguntas que se irán respondiendo a lo largo de esta clase, pero en vez de responderlas cada una por separado y yendo directamente a la respuesta, vamos a desarrollar un poco lo que vienen siendo los conceptos para poder entender de qué viene la pregunta y para qué se hizo. Para poner un poco en contexto de qué viene siendo la telemedición y cuál es el rol del Arduino para esta área de oportunidad, pues tenemos que decir que en cualquier país, de hecho, hay problemas de lectura en el consumo de algún producto. Por ejemplo, el consumo eléctrico, ya que no todos los lugares cuentan con un plano terrestre que favorezca la instalación de estos medidores eléctricos, al igual que otras formas como por ejemplo el gas y el agua y otras cosas que se puedan medir. Y pues bueno, la telemedición es una tecnología que nos permite establecer comunicación a distancia con el medidor para acceder a la información que éste registra, ya sea para medir por ejemplo el gas, el consumo eléctrico o los gases. Para ejemplificar un poco esto de la telemedición, se va a poner en contexto poniéndonos en la situación de querer medir lo que viene siendo el consumo eléctrico para lo que son las casas locales y todos esos establecimientos. Pero bien, esto no se puede limitar nada más al consumo eléctrico, sino a otras cosas como el gas, líquidos, etc. Como otro punto, y es por qué debería de importarnos la telemedición o por qué es importante. Y bueno, esto es importante porque reduce las pérdidas y logra una gestión eficiente. Pero además de eso, la telemedición ofrece lo que viene siendo un mejor servicio a los clientes y reduce los tiempos de respuesta. De igual forma se pone en contexto la medición del gasto eléctrico de las casas, y es que se ofrece un mejor servicio, ya que el personal eléctrico o el personal no tiene que ir directamente, por ejemplo, al medidor para realizar las medidas pertinentes del consumo que se ha hecho pues en la casa o en el local, y pues que esto reduce también los tiempos de respuesta, ya que no tiene que ir una persona físicamente con sus instrumentos de medición para darnos el reporte de lo que estemos buscando, sino que ya directamente un sistema nos puede dar esta información y sin la necesidad de saber datos técnicos, ya que todo esto está preparado para que pues el usuario pueda usarlo de una manera intuitiva y fácil. Lo anterior eran unas ventajas, por así decirlo, de manera general para cualquier sistema que intente implementar la telemedición. Sin embargo, hay otras razones para que a los usuarios pues nos importe o nos fijemos de que las empresas implementen este concepto en su trabajo. Y es que, por ejemplo, podemos monitorear el consumo de energía en tiempo real, siguiendo en el contexto del CFE, por ejemplo. Podemos realizar una telelectura de los medidores de energía. Podemos llevar un registro del consumo que hemos hecho, ya sea por horas, días, semanas. Podemos también, la empresa puede hacer cortes y reconexiones de manera inmediata. Ya no hay que esperar a que se nos reconecte o que se nos hagan los cortes del servicio, sino que esto ya es de manera inmediata. Y como otro punto es en qué nos beneficia a nosotros, a los clientes, a los usuarios, porque lo anterior eran beneficios, pero hablando por parte de las empresas. Pero ahora si nosotros nos ponemos del lado del cliente o de usuario, pues por ejemplo para el servicio eléctrico nos permitiría tener una lectura en tiempo real, un reporte acerca del consumo que estamos haciendo del gasto eléctrico, y pues que además se nos pueden ofrecer
otras implementaciones, como por ejemplo la desconexión y reconexión del servicio que estamos solicitando, que pues si nosotros nos excedemos de de las fechas de pago, pues simplemente se nos notifica de la desconexión o de la reconexión. Sin embargo, esto toma tiempo, debido a que las personas tienen que venir, tomar la información del medidor y regresar posteriormente a lo que viene siendo la planta, informar que a ese medidor en específico se le debe desconectar el servicio. Sin embargo, con esto ya los procesos y otro tipo de cosas pueden ser más rápidos. Ya se explicó el concepto de telemedición y las razones por las cuales deberían de ser implementadas. Sin embargo, ahora vamos a hablar de cómo funciona para aterrizar ya después en qué parte viene el Arduino. Y bueno, en la imagen se tiene un esquema de cómo se debería de armar de forma muy general, sin entrar en datos muy técnicos, la telemedición. En la imagen se usa de igual forma el ejemplo como si estuviéramos intentando analizar el gasto eléctrico de las casas. Y cualquier sistema de telemedición, por ejemplo, nosotros tenemos el equipo, en este caso sería para el gasto eléctrico, pero también puede ser para el gas, para el agua, etc. El equipo puede variar para medir esta información, pero siempre vamos a tener un equipo que pueda medir pues el producto. Después tenemos un GSM o un GPRS, que viene siendo un medio inalámbrico para transmitir esta información. En la imagen pues está el GSM, sin embargo puede ser cualquier tipo de dispositivo que nos permita enviar esta información de manera inalámbrica. Y ya por último, como tercer parte, tenemos lo que viene siendo el servidor de internet, que es en donde la información se guarda para posteriormente compartirla a los empleados y a los clientes. Y aquí es en donde empieza a participar el Arduino. La telemedición necesariamente va a ocupar un microprocesador, siempre. Entonces podemos encontrar en el mercado una gran variedad de microprocesadores, como el Raspberry, pero pues nosotros nos vamos a concentrar en el Arduino. En 2016 la Universidad Politécnica Salesiana empezó a hacer una investigación de cómo implementar esta área de oportunidad, pero utilizando la placa de Arduino. Y bueno, aquí se tiene otra vez el esquema de cómo tendría que ser armado un sistema de telemedición, que son los dispositivos de entrada y salida, que viene siendo la variable que queremos medir, en este caso el consumo eléctrico, posteriormente conectado al equipo de medición, que como digo puede variar dependiendo del tipo de variable que queramos medir, gas, gasto eléctrico, agua, etc. Una unidad de monitores para observar pues esta información, ya sea una pantalla implementada al equipo de medición o una computadora, un celular, etc. Cualquier dispositivo electrónico que nos permita pues observar esta información. Y ya por último un servidor web, que es en donde podremos almacenar la información y compartirla si queremos hacerlo. En esta parte se van a observar los componentes que se utilizaría utilizando un Arduino para hacer una telemedición del consumo eléctrico. Como ya había dicho, necesitamos un microprocesador, en este caso el Arduino Mega. ¿Por qué? Porque pues tiene una gran variedad de pines y pues es en el mercado el que tiene más potencia. En este caso representa un gasto de 500 pesos. De igual forma necesitaríamos un transformador de voltaje que cuesta 110 pesos, que pues nos serviría para conectar la red eléctrica con el Arduino sin quemarlo. El sensor de corriente, porque esto es necesario en cualquier medición eléctrica, se necesita saber la corriente, y pues este componente tiene un costo de 315 pesos. Una pantalla LCD, que puede ser de hecho cualquier pantalla para ver la información que estamos obteniendo de la medición, y este cuesta 70 pesos.
un almacenamiento micro SD que vale 30 pesos, y pues esto nos serviría para guardar la información que está midiendo o sensando el Arduino. También tenemos el módulo RTC, que es un reloj en tiempo real, y un módulo GSM GPRS que cuesta 850 pesos, y este serviría para que el Arduino pueda enviar esta información mediante una red 2G o 3G a internet con ayuda de algún operador telefónico, que se sugiere que fuera Telcel, al menos en México, ya que tiene una cobertura muy amplia, y también un módulo relé. Todos estos componentes que se vieron en la tabla o en las imágenes son componentes que se pueden encontrar fácilmente y a un precio relativamente accesible. De aquí en la imagen se muestra lo que viene siendo el armado. Este vendría siendo el instrumento de medición para el consumo energético de las casas y de los locales. Eso por la parte de la medición para lo que es con esto ya tendríamos lo que es la información de entrada y salida, que es la red eléctrica de la casa o de lo que se necesite medir. Ya tenemos el instrumento de medición, que es lo que se arma con el Arduino y sus componentes. Y ya por último lo que falta es el servidor web. Y el servidor web nos va a servir para poder gestionar esta información. La información que sensa el Arduino pues es enviada a través del GPRS mediante una red 2G y 3G a internet. Esta información que es enviada a la red pues se guarda en el servidor, en una base de datos. Esta para que nosotros posteriormente podamos visualizarla, por ejemplo, en el celular o en una computadora, ya que pues está guardada en internet. Y es importante que se utilice lo que es el protocolo HTTP, es decir, necesitamos un modelo cliente-servidor, ya que la información se está enviando a través pues del internet y es la única forma en la que podemos acceder a ella. Se puede hacer un modelo TCP/IP, HTTP. Y para guardar la información, la base de datos es muy diferente, puede ser MySQL o cualquier otra. Lo único que es importante es respetar el modelo cliente-servidor para poder acceder a esta información de manera inalámbrica a todo pues la ciudad, todo el país. Y como esta información está siendo enviada a través de internet, pues lo que necesitamos es un modelo cliente-servidor para que nosotros podamos visualizar esa información en la computadora o en un celular. Entonces es importante que se utilice este modelo de cliente-servidor para poder manejar la información. Y para guardar esta información pues se puede utilizar cualquier base de datos, puede ser MySQL o cualquier otra, realmente es indiferente mientras se pueda guardar. Lo único que se debe de respetar o tomar en cuenta es que se debe utilizar un modelo cliente-servidor para hacer una consulta de esta información y poder manipularla, ya sea para manejar reportes o lo que se necesite. Ya se tocaron los temas de qué es telemedición, por qué deberíamos de implementar este tipo de tecnología y cuál es el papel del Arduino dentro de esta área de oportunidad. Entonces ya con esta información podemos concluir o responder qué ventajas ofrece el Arduino al implementarlo. Y es que como número uno es un software libre, así que el código es accesible para todos. También es un hardware accesible en cuanto a precio y búsqueda. El Arduino y sus componentes ya se encuentran en todo el mundo y tienen unos precios bastante bajos porque se utilizan para proyectos estudiantiles. Así que conseguir estos materiales no serán ni difíciles ni costosos. Otra cosa es que ofrece un mayor tecnicismo de los datos, es decir, que podemos manipular esa información para, por ejemplo, realizar gráficos, reportes, etc.
que es prácticamente pues medir la información. También nos permite mandar esta información a grandes distancias. Como se explicó en la presentación, se utiliza una red de conexión 2G y 3G, que es una red de Wi-Fi ya algo vieja, obsoleta, tomando en cuenta que ya estamos por venir llegar al 5G. Sin embargo, para el tipo de información que viene siendo texto por así decirlo, pues este modelo de Wi-Fi nos viene como dedo al anillo, ya que transmite la información en un tiempo rápido y a un bajo costo, ya que es una tecnología de internet muy vieja. También nos permite una consulta y suministro en tiempo real de la información que se está midiendo, llevar un registro de esta información, como se decía, puede ser mensualmente, semanalmente, incluso del día. Y como séptimo punto es la lectura de consumo en zonas de difícil acceso. Como decíamos, no todos los lugares o no todas las zonas son fáciles de acceder, ya sea porque se encuentran en zonas muy montañosas o en zonas muy alejadas de lo que es la urbe. Entonces la lectura de esta información ya no va a ser difícil, porque ya no será mediante una conexión directa, sino que ya va a ser mediante una red inalámbrica. Entonces estas son unas ventajas de lo que podría ofrecer el Arduino si lo implementamos en la telemedición. Ramas de las ciencias beneficiadas por el uso del Arduino. En el primer caso viene siendo la informática, ya que informática con robótica, ya que al fin y al cabo esta es la rama de donde puede proceder. Es una de las más beneficiadas por Arduino, ya que tiene una gran variedad de componentes, además de sus distintas adaptaciones, además de que puede diferenciar qué pieza está moviendo, qué cosa está haciendo cada una de ellas. Normalmente pueden llegar a ser algunos simples, una detección normal, un movimiento, a complejos mecanismos o robots inclusive. También gracias a su gran facilidad de acceso, mucha gente puede verse involucrada en el uso del Arduino. En la medicina, este es un poquito más delicado, puesto que se juegan las vidas de los pacientes. Pero estos, al menos de los más sonados, pueden llegar a ser electrocardiogramas, sensores de vigilancia para los pacientes que ocupen ciertas cosas. Por ejemplo, un anciano puede estar siendo monitorizado por familiares. Kits con sensores biométricos, que estos ayudan a bajar el precio de muchos de esos sensores biométricos en el mercado, y pueden darse un uso más fácil para el usuario. O pulmones artificiales, que de hecho este es uno de los casos más recientes que se dio a inicios de la pandemia del COVID. Estos pueden realmente abarcar también lo que son impresoras digitales en algunos casos, que pueden imprimir algunas partes, órganos enteros. También en parte de la biología pues destaca un poquito más del cuidado a las especies en observación o invernaderos, que este puede usarse para administración de agua, la limpieza de ciertos acuarios o peceras. En el caso de la biología y la bioingeniería, estas ramas se destacan más que nada en el cuidado de las especies pequeñas o que están en observación. En este caso son invernaderos que se pueden utilizar para el control del clima o la administración de agua, la limpieza de los acuarios en algunos casos, administración de comida, administración de agua para esas especies, y en otros el apoyo a laboratorios portátiles para observaciones más específicas, con sensores de temperatura, humedad, agua, químicos, entre algunos otros. En el área química este tiene un poquito más de aplicaciones, pero son un poquito más generales.
En este caso puede utilizarse para la mezcla exacta de algunos componentes, de algunos compuestos químicos. Puede utilizarse algún rotor para mezclas, agitaciones, puede tomar temperaturas, algunas reacciones químicas que se puedan hacer, si son corrosivas, si son neutra, base. Internet of Things o Internet de las Cosas con Arduino. Arduino, adorado por la comunidad y basado mayormente en los procesadores RISC de Atmel, permite que casi cualquier persona con unos conocimientos básicos de electrónica y programación pueda enseñar e implementar sus ideas, realizar sus propios proyectos. En ese sentido, gracias a Arduino, se está creando múltiples iniciativas para satisfacer las necesidades de Internet de las Cosas, tales como sensores para el hogar, circuitos con control y gestión de cámaras de vigilancia. Todos los ejemplos que voy a mostrar a continuación no se están implementando en empresas, más bien son para el uso cotidiano de las personas en su día a día. Por ejemplo, el Xiaomi Mi Band 5. Este es una pulsera que funciona como reloj y tiene muchas funciones extra, como por ejemplo medir el pulso cardíaco, que está conectado por Bluetooth al teléfono y puedes cambiar las canciones que estás escuchando, entre otras cosas. Aquí mismo en pantalla se están mostrando todas las especificaciones recaudadas mediante la página de Shataka. A continuación voy a mostrar My LED Smart Bulb. Es igual de la empresa Xiaomi y es una bombilla que es LED. Tú eliges el color que sea y ahí vienen las propias especificaciones: cuánto es el flujo luminoso, la temperatura del calor, la cantidad de colores que maneja, que son 16 millones, cómo se conecta y con qué aplicaciones son compatibles y sus dimensiones, al igual que su costo. Igual previamente en el Xiaomi Mi Band 5 viene su costo. Y para terminar, Indoor Cam de Ring es una cámara de vigilancia que se puede tener al alcance de la casa y no necesita una instalación profesional, así que sale más barato en ese sentido, aunque su costo sí es relativamente alto, que son de 1.800 pesos. Y esta cámara maneja una resolución de videos de 1080p con 15 fps a 15 fps. Tiene un campo de visión de 140 grados en diagonal, o sea, sí es bastante amplio lo que maneja. Es muy pequeño y pesa súper poco y súper dinámico. Y las demás explicaciones igual ahí vienen en pantalla. Esto permite que tú puedas estar grabando en un lugar de tu casa, o en caso de seguridad, de querer vigilar algo. Y si mal no recuerdo, también tiene junto a su aplicación, puedes verlo mediante vía streaming. O sea, se conecta a internet, tú te conectas a ese internet mediante la aplicación y te conectas a la cámara y puedes ver ese espacio donde la hayas situado sin necesidad de estar ahí. Muchas gracias por su atención. Sensor inteligente. El sensor inteligente es un conjunto en el que uno o varios elementos de sensores y algún instrumento de acondicionamiento de señal se disponen en una misma unidad física, es decir, la combinación de un sensor analógico o digital con un procesador de memoria y un controlador de red en una misma placa. Un sensor inteligente aporta información a los datos obtenidos para dar soporte a la toma de decisiones y al pensamiento distribuido. Funciones. En el interior de cada sensor inteligente hay uno o más sensores básicos y la circuitería de soporte. El concepto de sensor inteligente se consigue gracias a la electrónica complementaria. Aplicaciones. Redes de sensores inteligentes para facilitar la monitorización de parámetros en humanos, medidas de sensores de luz y temperatura en edificios para determinar si las luces deberían de apagarse automáticamente. Ajustes de temperatura, sensores de presión, entre otras. A mí me tocó dar un ejemplo de la conexión de dos o más Arduinos en serie. Se van a conectar dos Arduinos 1 Rev 3 a través de un puerto serie denominado MySerial, que se han creado mediante software gracias a las librerías, en los pines digitales 10, recepción RX y 11, emisión TX, de cada uno de los Arduinos. Es necesario realizar dos montajes, el del Arduino emisor,
que va a ser el que tiene conectado el pulsor digital 4 y está alimentado a través del puerto USB de nuestro PC, y el del Arduino receptor, que es el que tiene conectado el LED pin digital 5 y que está alimentado directamente a través del pin mediante los 5 volts que entrega el Arduino emisor. Las masas de ambos Arduinos deben estar conectadas entre sí. Para realizar una comunicación serie unidireccional satisfactoria entre los dos Arduinos, simplemente tenemos que conectar el pin 11TX del Arduino emisor al pin 10RX del Arduino receptor, para posteriormente crear los correspondientes programas. Si todo está correcto, veremos que el LED conectado al Arduino receptor permanecerá encendido mientras estemos presionando el pulsador conectado al Arduino emisor. Es un ejemplo muy sencillo, al cual se podrá ir añadiendo mayor número de componentes y que se ejecuten muchas más funciones. Se pueden intentar realizar una comunicación bidireccional entre los dos Arduinos. Lista de materiales: 2 Arduinos Uno Rep3, cable USB tipo A, pulsador, LED, resistencias de 220 y 10, proto y cables de conexión.